un hispano-suiza blindado que desfiló por Madrid al terminar una guerra civil, 3 Rolls-Royce comprados de golpe para un solo hombre, un utilitario español humilde que ese mismo hombre inauguró con sus propias manos. Esta es la historia de 10 coches que pertenecieron o sirvieron a Francisco Franco entre 1939 y 1975. Pero hay un dato que conecta a los 10. Uno de ellos no acabó en un museo ni en un garaje del Estado, sino volando literalmente por encima de un edificio de 5 plantas, en el atentado que cambió el rumbo de toda una época. ¿Sabéis cuál fue? La respuesta llega al final, con el último coche de esta lista. Quedaos hasta entonces, porque solo así esta historia cobrará todo su sentido. El 19 de mayo de 1939, en el desfile de la Victoria celebrado en Madrid al terminar la Guerra Civil Española, Francisco Franco pasó revista a las tropas desde un automóvil que no era español de fabricación, aunque sí lo fuera de marca. Un hispano-suiza J12, blindado, con la carrocería reforzada en unos talleres de Marsella antes de llegar a España. Era en aquel momento el coche más caro y más sofisticado jamás construido por la compañía fundada en Barcelona en 1904 por Damián Mateu y el ingeniero suizo Marc Birkicht. Aquel desfile, celebrado por las calles del centro de Madrid ante decenas de miles de asistentes y con la participación de tropas italianas y alemanas que habían colaborado con el bando franquista durante la contienda, marcó simbólicamente el final oficial de la guerra y el comienzo de una nueva etapa política que se prolongaría durante casi 4 décadas. El J12, fabricado en Francia entre 1931 y 1938, montaba un motor V12 de 9.424 centímetros cúbicos, ampliado más tarde a más de 11.000, y estaba considerado el modelo más grande y más caro jamás salido de la marca. Su tamaño y su peso, agravados por el blindaje añadido, lo convertían en una máquina pensada exclusivamente para la representación institucional, no para la velocidad ni para el uso cotidiano. Un símbolo rodante de autoridad en un país que salía de 3 años de guerra con la mitad de su parque automovilístico destruido o inutilizado. El chasis concreto que terminó en manos de Franco había sido enviado primero a la planta de Fichet en Marsella para recibir su blindaje, antes de ser entregado finalmente al nuevo gobierno español. La propia historia de hispano-suiza en España había quedado marcada por el conflicto. Sus fábricas de Barcelona y Guadalajara, tomadas primero por comités obreros revolucionarios y más tarde reconvertidas a la producción de material militar, dejaron de fabricar automóviles de lujo mucho antes de que terminara la contienda. El administrador de la fábrica catalana, Manuel Lazaleta, murió asesinado durante los primeros meses de la revuelta obrera, en uno de tantos episodios violentos que marcaron la retaguardia republicana. En 1946, sus activos españoles pasarían a integrarse en la recién creada ENASA, la empresa estatal que fabricaría camiones, y más tarde los vehículos de la marca Pegaso, cerrando así definitivamente la etapa de hispano-suiza como fabricante de automóviles de pasajeros en suelo español. El hispano-suiza J12 sirvió a Franco como coche de gala durante 13 años, hasta que en 1952 fue sustituido en sus funciones representativas por un modelo mucho más moderno, adquirido en Gran Bretaña. Aquel relevo de una marca española con historia centenaria a una firma extranjera de lujo resumía bien el reposicionamiento internacional que el régimen buscaba en aquellos años, alejándose poco a poco de la imagen que había proyectado durante la Segunda Guerra Mundial y buscando el reconocimiento de las potencias occidentales. Resulta significativo que la propia hispano-suiza, fundada en 1904 por el empresario Damián Mateu y el ingeniero Marc Birkicht, hubiera sido en su día la marca preferida del rey Alfonso XIII, hasta el punto de dar nombre a uno de sus modelos más célebres, el T45 Alfonso XIII, y que ese mismo prestigio monárquico terminara, 2 décadas después, sirviendo también al régimen que había sustituido a la monarquía. Si esta historia os está resultando interesante, escribid en los comentarios desde qué ciudad o región de España nos estáis viendo. En 1940, el embajador alemán en España, el barón Eberhard von Storer, entregó a Franco un regalo personal de Adolf Hitler, un Mercedes-Benz G4, modelo WB31. Un descomunal todoterreno de 6 ruedas pensado originalmente para desfiles militares y cacerías de la alta jerarquía nazi. El vehículo, enviado desde Alemania hasta Barcelona por barco y trasladado después por carretera hasta Madrid, era una auténtica rareza mecánica.
Solo se fabricaron 4 unidades de aquel modelo de 6 ruedas, 2 de ellas destinadas a los aliados de Hitler en Europa, Franco y Mussolini, mientras que una tercera fue adquirida por una empresa estadounidense como elemento de atrezo cinematográfico, y la cuarta desapareció sin dejar rastro durante los últimos compases de la Segunda Guerra Mundial. El G4 montaba un motor de 7.655 centímetros cúbicos, capaz de alcanzar los 170 kilómetros por hora, con caja de 5 marchas y retrovisores exteriores móviles, detalles considerados de vanguardia técnica en su momento. Pero lo verdaderamente inusual era su configuración de 3 ejes, 6 ruedas motrices, pensada para circular por terrenos que ningún automóvil convencional de la época podía atravesar. Se fabricó originalmente entre 1938 y 1943, en una época en la que la propia Mercedes-Benz destinaba buena parte de su producción a fines militares, y el propio diseño del G4, pensado para el terreno accidentado, respondía tanto a necesidades de desfile como a la posibilidad de un uso bélico real en caso de necesidad. En muy contadas ocasiones, sobre todo durante los primeros años 40, el vehículo llegó también a utilizarse en actos oficiales de menor relevancia mediática, alejados de la gran prensa internacional, donde su singular configuración de 6 ruedas causaba siempre una fuerte impresión entre los asistentes locales, poco acostumbrados a ver un automóvil de semejantes dimensiones circulando por carreteras todavía marcadas por las secuelas de la Guerra Civil. Según relató años después José Gómez Gallego, chofer personal de Franco desde 1943, el dictador utilizaba aquel Mercedes casi en exclusiva para ir de cacería por los campos de Castilla-La Mancha. Si veía un conejo o unas palomas, hacía parar el coche, apoyaba la escopeta en el hombro del propio chofer y disparaba desde allí mismo. El vehículo llevaba además una pequeña capilla portátil guardada en el maletero, para poder oír misa incluso durante las jornadas de caza más alejadas de cualquier pueblo. El uso público del G4 se redujo drásticamente a partir de 1945, cuando Alemania perdió la guerra. Exhibirse en un regalo personal de Hitler se había convertido, de la noche a la mañana, en un gesto políticamente arriesgado para un régimen que empezaba a buscar el reconocimiento internacional de las potencias vencedoras. El coche pasó entonces la mayor parte de sus décadas siguientes guardado en las cocheras de la Guardia Real del Palacio de El Pardo, casi olvidado, hasta que en 1975 fue cedido oficialmente a Patrimonio Nacional, por recomendación expresa del entonces consejero delegado del organismo, Fernando Fuertes de Villavicencio, que quería evitar que la familia de Franco pudiera vender el vehículo o que éste desapareciera, como había ocurrido antes con otras piezas históricas del automovilismo español, entre ellas el hispano-suiza, en el que el propio rey Alfonso XIII había huido de España en 1931. Años más tarde, ya en democracia, la propia Mercedes-Benz llegó a ofrecer 1.000 millones de pesetas por recuperar aquella pieza histórica, una oferta que el gobierno español rechazó. El fabricante alemán intentó entonces convencer a la familia Franco de reclamar el coche como si se tratara de un regalo estrictamente privado, un pleito que nunca llegó a resolverse en los tribunales porque la propia Casa Real recomendó retirar la demanda para evitar un escándalo público. Finalmente, Patrimonio Nacional permitió que técnicos alemanes desmontaran el vehículo pieza por pieza en Stuttgart para su restauración completa. Junto al Mercedes G4, y probablemente llegado a España en el mismo periodo de acercamiento diplomático con la Alemania nazi, Franco dispuso también de un Mercedes-Benz 770 Pullman, la limusina blindada más asociada a la jerarquía del Tercer Reich, un modelo prácticamente idéntico al que utilizaban Heinrich Himmler y otros altos mandos nazis para sus desplazamientos oficiales, con un blindaje capaz de detener disparos de fusil y cristales de varios centímetros de grosor. Patrimonio Nacional conserva todavía hoy este vehículo entre las colecciones históricas del Palacio de El Pardo, catalogado junto al resto de la flota automovilística ligada a la etapa franquista, como testimonio material de las relaciones diplomáticas que marcaron los primeros años del régimen. El 770 Pullman, fabricado en muy pocas unidades y reservado casi en exclusiva a jefes de Estado y a la cúpula del régimen alemán, montaba un motor derivado en parte de la tecnología aeronáutica de la propia Mercedes-Benz, con un 8 cilindros sobrealimentado capaz de mover un peso muy superior al de cualquier berlina convencional de la época. Su carrocería, extremadamente larga, permitía transportar hasta 7 pasajeros con total comodidad, además de espacio adicional para escoltas armados en el asiento delantero.
El propio Adolf Hitler había utilizado un modelo prácticamente idéntico como su vehículo personal de representación durante toda la década de los años 30 y buena parte de la siguiente, lo que dotaba a este diseño concreto de una carga simbólica especialmente incómoda para cualquier régimen que quisiera desmarcarse del nazismo tras 1945. La presencia de este modelo en el parque automovilístico de Franco, documentada por Patrimonio Nacional en las cocheras de El Pardo, resulta reveladora del tipo de relaciones diplomáticas que España mantuvo con la Alemania nazi durante los primeros años del régimen, especialmente entre 1939 y 1945. España, oficialmente no beligerante durante la Segunda Guerra Mundial, mantuvo sin embargo estrechos vínculos económicos y militares con Berlín, incluido el envío de la División Azul al frente ruso, formada por voluntarios españoles que combatieron encuadrados en el ejército alemán entre 1941 y 1943. Un contexto que explica perfectamente por qué la flota de Franco incluía en aquellos años varios vehículos de procedencia y diseño claramente germánicos. A diferencia del G4, mucho más utilizado por Franco para sus salidas de caza, el 770 Pullman quedó relegado casi por completo a funciones de representación institucional muy puntuales o directamente aparcado durante largos periodos, especialmente después de 1945, cuando cualquier vínculo visible con la Alemania derrotada se convirtió en un lastre diplomático que el régimen prefería mantener fuera de la vista pública. Su tamaño descomunal, superior incluso al del propio Hispano-Suiza, que Franco había utilizado en el desfile de la Victoria, lo convertía además en un vehículo poco práctico para el uso cotidiano, reservado casi en exclusiva a las ocasiones en las que la magnitud del automóvil debía transmitir, por sí sola, una sensación de poder casi inapelable. Aquel giro de posición, del acercamiento a las potencias del eje hacia una nueva orientación internacional, se reflejaría también muy pronto en el origen de los siguientes automóviles que entraron en el garaje del jefe del Estado, procedentes esta vez de un continente completamente distinto y de un bando que apenas unos años antes había sido considerado enemigo directo de los aliados de España. Con el final de la Segunda Guerra Mundial y la derrota de la Alemania nazi, el régimen de Franco se vio obligado a buscar nuevos apoyos internacionales, en un contexto de aislamiento diplomático casi total. Las Naciones Unidas llegaron a recomendar la retirada de embajadores de Madrid en 1946, y España quedó excluida del Plan Marshall que financió la reconstrucción del resto de Europa Occidental. Estados Unidos, erigido como principal potencia occidental frente al bloque soviético, se convirtió sin embargo en el socio prioritario de la diplomacia española de posguerra, precisamente por su interés estratégico en contar con bases militares en la península ibérica. Ese giro estratégico también se notó en el garaje del jefe del Estado. Entre los vehículos americanos que fue incorporando a su flota, se encontraba un Cadillac Fleetwood, una berlina de gama alta de 1940, con una carrocería imponente y un diseño que representaba el máximo lujo automovilístico disponible al otro lado del Atlántico. El Fleetwood, nombre que Cadillac reservaba para sus carrocerías más exclusivas, ofrecía un habitáculo especialmente amplio, tapizados de altísima calidad, y un nivel de acabado muy superior al de cualquier automóvil europeo disponible en la España de posguerra. Entonces, Franco encargó modificar el interior de su unidad con 2 sillones traseros tapizados en piel roja, capaces de girar hasta 260 grados sobre su propio eje, una adaptación pensada específicamente para poder disparar con comodidad desde el interior del vehículo durante sus jornadas de caza, con soportes especiales en el respaldo de los asientos delanteros preparados para transportar hasta 3 escopetas. Esta afición cinegética, compartida por buena parte de la aristocracia y la alta burguesía española de la época, se convirtió durante los años 50 y 60 en una de las actividades sociales predilectas del propio Franco, que aprovechaba estas jornadas también para reunirse de manera informal con ministros, empresarios y representantes diplomáticos extranjeros. Las fincas de caza mayor y menor, repartidas por Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía, se convirtieron así, durante décadas, en un escenario político tan relevante como el propio Consejo de Ministros, donde se cerraban acuerdos y se tejían complicidades lejos de cualquier acta oficial. Aquellos coches americanos, además, fueron de los primeros de toda la flota de Franco en incorporar aire acondicionado, una comodidad que hasta entonces ninguno de sus vehículos anteriores había tenido, ni siquiera los más lujosos modelos europeos de origen británico o alemán.
El blindaje de estas unidades, instalado en algunos casos con cristales de varios centímetros de grosor fabricados en la fábrica de armas de Trubia, en Asturias, mostraba ya una preocupación creciente por la seguridad personal del jefe del Estado, en un contexto internacional marcado por la Guerra Fría y por la persistencia de la resistencia armada antifranquista en algunas zonas rurales del país, conocida en la época como el Maquis. Activa sobre todo en las sierras del norte y en algunas comarcas de Andalucía y Extremadura durante toda la década de los 40. El acercamiento a Washington se formalizaría de manera definitiva en 1953, con la firma de los Pactos de Madrid, que permitieron a Estados Unidos instalar bases militares en suelo español a cambio de ayuda económica y reconocimiento diplomático. Pero antes de que ese acuerdo se firmara, la afición de Franco por la caza y por los coches americanos ya había producido, un par de años antes, una nueva incorporación a su garaje, un modelo pensado, esta vez, casi exclusivamente para el campo. En 1949, la flota americana de Franco se amplió con un Buick 8 descapotable, otra berlina de gran tamaño procedente de Estados Unidos que, como el Cadillac Fleetwood, adquirido por las mismas fechas, recibió modificaciones interiores muy específicas para adaptarse a la afición cinegética del jefe del Estado. En la parte trasera del vehículo se instalaron 2 sillones giratorios, capaces de rotar 360 grados completos, tapizados también en piel roja, con soportes en el respaldo de los asientos delanteros para 3 escopetas de caza. A los pies de aquellos sillones todavía se conservan hoy unas mantas escocesas ribeteadas en piel, pensadas para abrigar las piernas durante las largas jornadas de caza en pleno invierno castellano. El propio carácter descapotable del Buick resultaba fundamental para el uso que Franco le daba. Solo con la capota bajada era posible disparar cómodamente desde los asientos giratorios traseros sin ningún obstáculo. Este detalle, aparentemente anecdótico, cobra un significado mucho más serio si se tiene en cuenta lo que ocurriría 14 años después, al otro lado del Atlántico. El 22 de noviembre de 1963, el presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy fue asesinado mientras viajaba en un vehículo descapotable por las calles de Dallas, ante la mirada de miles de personas y de las cámaras de televisión de medio mundo. Aquel suceso, que conmocionó a los servicios de seguridad de todo el mundo occidental, incluido el español, marcó un antes y un después en la manera de proteger a los jefes de Estado. A partir de entonces, Franco no volvería a desplazarse nunca más en un automóvil sin techo fijo, ni siquiera en desfiles o ceremonias donde la visibilidad hacia el público resultaba tradicionalmente importante para la imagen del régimen. Quienes se encargaban del mantenimiento de la flota presidencial recordaban también otra peculiaridad de Franco a la hora de elegir coche. Su estatura reducida hacía que odiara especialmente los vehículos demasiado altos, y tampoco toleraba que el asiento del conductor resultara más cómodo que el suyo propio, un detalle que obligaba a ajustar cuidadosamente cada nueva incorporación a la flota antes de ponerla en servicio. A pesar de que España seguía sumida en la escasez y el racionamiento durante buena parte de aquella década, el jefe del Estado siempre contó con los modelos más avanzados disponibles en el mercado internacional de cada momento, una paradoja que se repetiría, con matices, en la vida de otros muchos gobernantes a lo largo del siglo XX. Cuando Franco se cansaba de un determinado modelo, era habitual que lo transfiriera al uso personal de su esposa, Carmen Polo. Así ocurrió, por ejemplo, con otro automóvil británico adquirido casi al mismo tiempo que el propio Buick, y que se convertiría durante años en el vehículo personal de la primera dama del régimen. Hoy, tanto el Buick como el resto de vehículos históricos de la flota de Franco se conservan en las instalaciones de Patrimonio Nacional, sometidos a revisiones periódicas que permiten mantenerlos en condiciones de circular, aunque su uso quede reservado casi en exclusiva a exposiciones puntuales y a la investigación histórica sobre el periodo, lejos ya de cualquier función protocolaria activa. Entre 1948 y 1950, el garaje oficial del Estado español incorporó un Rolls-Royce Silver Wraith, el primer modelo de la marca británica lanzado tras la Segunda Guerra Mundial, con motor de 6 cilindros en línea de hasta 4.600 centímetros cúbicos y una caja de 4 velocidades. A diferencia de otros vehículos de la flota, el volante de esta unidad se situaba a la derecha, siguiendo la configuración británica original, y con el tiempo se convirtió en el automóvil personal de Carmen Polo, esposa de Franco.
El Silver Wraith se ofrecía originalmente como chasis desnudo, listo para que cada comprador encargara la carrocería a su carrocero de confianza, una práctica habitual entre los fabricantes de lujo británicos de la época y que permitía personalizar hasta el último detalle del vehículo según los gustos de cada cliente. La unidad destinada a Carmen Polo llevaba una carrocería tipo limusina, con separación acristalada entre la zona del chofer y el habitáculo trasero, un elemento habitual en los coches de representación de la época que reforzaba la sensación de distancia protocolaria entre el conductor y sus pasajeros de honor. Aquella sesión no era un caso aislado. Según relataron después algunos de los responsables del parque móvil oficial, cuando Franco se cansaba de un modelo determinado, era habitual transferirlo al uso de su esposa, en lugar de simplemente retirarlo de servicio. El Silver Wraith, con su carrocería elegante pero discreta comparada con la extravagancia del Phantom 4 que llegaría poco después, encajaba bien con el perfil mucho más reservado que Carmen Polo mantenía en la vida pública, alejada casi siempre de los grandes actos institucionales que protagonizaba su marido. Esa discreción, sin embargo, no le impidió convertirse con los años en una figura influyente dentro del entorno más cercano al poder, conocida en los círculos madrileños de la época por su gusto refinado y por una notable capacidad de gestión de los asuntos domésticos y patrimoniales de la familia. Rolls-Royce fabricó un total de 1.883 unidades del Silver Wraith entre 1946 y 1958, incluyendo variantes de batalla larga. Su llegada a España coincidía con un momento de tímida apertura diplomática hacia Gran Bretaña, todavía marcada por las tensiones de la posguerra y por el propio origen del franquismo, pero que empezaba a dar paso a relaciones comerciales y protocolarias mucho más fluidas entre ambos países, en gran medida gracias al interés compartido por contener la expansión soviética en Europa. Gran Bretaña, a pesar de haber sido una de las potencias vencedoras de la guerra frente a los aliados de Franco, necesitaba también recomponer sus relaciones comerciales con España, sobre todo en sectores como la minería y el comercio marítimo en el Mediterráneo, dos áreas donde los intereses económicos británicos en territorio español venían de mucho antes de la propia guerra civil. Si esta historia sobre la flota automovilística de Franco os está resultando reveladora, es un buen momento para suscribiros al canal y activar la campanita, porque el capítulo que viene ahora, con 3 Rolls-Royce comprados de golpe, es de los más curiosos de toda esta lista. Rolls-Royce diseñó el Phantom 4 en 1950 como regalo para la entonces princesa Isabel de Inglaterra, con motivo de su 25º cumpleaños, y decidió reservarlo en exclusiva para la realeza y los jefes de Estado, sin ofrecerlo nunca en el mercado abierto. De aquel modelo solo se construyeron 18 unidades entre 1950 y 1956. La propia Casa Real Británica se quedó con 4, y entre los demás compradores figuraron el Aga Khan III, el Shah de Persia Reza Pahlavi, el emir de Kuwait Abdullah III al-Salim al-Sabah, un príncipe de la Casa Real iraquí, y Francisco Franco, que en 1948 encargó nada menos que 3 unidades para su propio uso, entregadas finalmente en 1952. Fue el propio duque de Edimburgo, esposo de la entonces princesa Isabel, quien probó personalmente el primer Phantom 4 fabricado, antes de que la firma decidiera abrir la comercialización del modelo a otros compradores de máximo nivel. El precio de cada uno de aquellos Phantom 4 rondaba las 8.580 libras esterlinas de la época, una cifra colosal para cualquier comprador privado, pero completamente asumible para un jefe de Estado con acceso directo a las arcas públicas. Con motor de 8 cilindros en línea de 5.700 centímetros cúbicos, ampliado a 6.500 en las últimas 3 unidades fabricadas, y caja automática de 4 velocidades disponible desde 1954. El Phantom 4 representaba lo más avanzado que la ingeniería británica de posguerra podía ofrecer a sus clientes más exclusivos. Su longitud superaba los 5,5 metros, y cada unidad se construía prácticamente a mano, con un proceso de fabricación que podía extenderse durante meses, desde el encargo inicial hasta la entrega final del vehículo terminado. Aquellos 3 Rolls-Royce sustituyeron oficialmente en 1952 al veterano hispano-suiza J-12, que Franco había utilizado desde el final de la Guerra Civil, marcando así el relevo simbólico de la representación institucional del Estado español, ahora orientada decididamente hacia las potencias occidentales vencedoras de la Segunda Guerra Mundial.
Los 3 ejemplares permanecen todavía hoy en las cocheras que Patrimonio Nacional mantiene en el Palacio de El Pardo y continúan prestando servicio en las ceremonias más solemnes de la monarquía española restaurada tras la muerte de Franco, incluida la boda del entonces príncipe de Asturias y las juras de la Constitución de varios de los hijos de los actuales reyes. Su mantenimiento corre a cargo de un equipo especializado de mecánicos que trabaja de manera continua para conservar en perfecto estado de funcionamiento una mecánica que hoy roza los 75 años de antigüedad. Un reto técnico considerable teniendo en cuenta que buena parte de las piezas originales ya no se fabrican y deben repararse o reproducirse artesanalmente. Resulta paradójico, visto con perspectiva histórica, que unos automóviles adquiridos por un dictador para reforzar su propia imagen de poder hayan terminado convirtiéndose, décadas después, en el vehículo protocolario de la democracia parlamentaria que sucedió a su régimen, transportando a la familia real española en cada desfile del 12 de octubre y en cada apertura solemne de las Cortes Generales. Uno de los 3 ejemplares, además, es el único Phantom 4 descapotable jamás construido, una peculiaridad que lo convierte en pieza única dentro de toda la producción histórica de la marca británica, y que ha sido utilizado en varias bodas reales españolas con la capota sustituida por una versión blindada y acristalada para la ocasión. 1953, apenas un año después de recibir sus 3 Rolls-Royce, Francisco Franco protagonizó un acto institucional muy distinto a los desfiles y las cacerías. Inauguró personalmente la fábrica de la Sociedad Española de Automóviles de Turismo en la Zona Franca de Barcelona, el primer gran complejo industrial dedicado en exclusiva a la fabricación de automóviles en serie en toda la historia de España. 5 meses después, el 13 de noviembre de 1953, salía de aquella misma cadena de montaje el primer coche de la marca, el SEAT 1400, con matrícula B87223, destinado al presidente de la propia compañía. El contraste entre aquel acto y la flota personal del propio Franco resultaba evidente para cualquiera que lo pensara 2 veces. Mientras él mismo circulaba en Rolls-Royce, Mercedes y Cadillac, importados a precio de oro, el 1400 que acababa de inaugurar era, en sus primeros meses de vida, poco más que un ejercicio de montaje. La práctica totalidad de sus piezas llegaban en kits desde las fábricas italianas de Fiat, y solo a partir de 1954 el porcentaje de componentes fabricados en España empezó a superar el 90%. La nueva fábrica, construida sobre 20.000 metros cuadrados con asesoramiento técnico directo de Fiat, contaba en sus primeros meses con 925 trabajadores, entre los que se encontraban también antiguos empleados de la extinta Hispano-Suiza, reabsorbidos sin apenas dificultad por el nuevo proyecto industrial. Con un motor de 1.395 centímetros cúbicos y 44 caballos, capaz de superar los 120 kilómetros por hora, aquel primer SEAT costaba 121.875 pesetas, una cifra que hoy, ajustada al coste de la vida, rondaría los 40.000 euros y que dejaba fuera de su alcance a la inmensa mayoría de los españoles. Entre los propios trabajadores de la nueva fábrica circulaba un juego de palabras que resumía bien el ambiente de aquellos primeros meses. Las siglas SEAT decían medio en broma. En realidad significaban «siempre estarás apretando tornillos». La ubicación misma de la fábrica había generado tensión dentro del propio régimen. Las autoridades franquistas habrían preferido levantarla en una localidad más española, lejos de una Cataluña vista con recelo por el poder central, pero Fiat, socio tecnológico imprescindible del proyecto, impuso finalmente criterios puramente industriales y logísticos por encima de las preferencias políticas del gobierno. Incluso la matrícula del primer coche, B87223, generó cierta polémica en su momento, porque algunos sectores del propio régimen habrían preferido que aquel automóvil histórico llevara matrícula de Madrid, para que la capital superase a Barcelona en el número total de matriculaciones registradas. El SEAT 1400 se convirtió con el paso de los años en el símbolo rodante de la capacidad industrial que el propio régimen quería demostrar al mundo, mucho más que cualquiera de los lujosos automóviles importados que Franco reservaba para su uso personal. El modelo se mantuvo en catálogo hasta 1963, con 98.114 unidades fabricadas entre berlina, familiar, taxi y furgoneta, sentando las bases de toda una industria auxiliar que apenas 3 años antes prácticamente no existía en el país.
Pero esa misma preocupación por proyectar fortaleza y control tendría, 2 décadas más tarde, una consecuencia mucho más sombría, relacionada directamente con la seguridad de los coches oficiales del régimen. Para 1964, la preocupación por la seguridad de los desplazamientos oficiales había cambiado radicalmente respecto a los años 40 y 50. El asesinato del presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy en 1963, en pleno desplazamiento por las calles de Dallas a bordo de un vehículo descapotable, había demostrado ante el mundo entero que ni siquiera la potencia militar más poderosa del planeta podía garantizar la seguridad absoluta de sus máximos dirigentes con los métodos tradicionales de escolta. La respuesta de la flota oficial española a aquel nuevo escenario llegó en forma de un Chrysler de 1964, blindado con planchas de acero comparables, según describieron después algunos especialistas en automoción histórica, a las de un carro de combate. Una escalada defensiva que contrastaba fuertemente con la sencillez de los primeros vehículos oficiales usados apenas 2 décadas antes. A diferencia de los blindajes más rudimentarios instalados en vehículos anteriores, como los cristales de varios centímetros de grosor fabricados en la fábrica de armas de Trubia para el Cadillac de finales de los años 40, el Chrysler de 1964 incorporaba una protección mucho más completa y homogénea en toda la carrocería, no solo en la parte trasera reservada al pasajero principal. Esta asimetría en el blindaje, habitual en buena parte de los coches oficiales de la época, dejaba sin embargo al descubierto una vulnerabilidad que rara vez se mencionaba en público. La protección del propio conductor solía quedar en un segundo plano frente a la del pasajero de honor, una prioridad que reflejaba con crudeza la jerarquía real de valor humano que el propio sistema de seguridad del régimen aplicaba, incluso entre su propio personal de confianza. El propio Franco, cada vez más consciente de los riesgos derivados de su posición, dejó también de utilizar vehículos descapotables a partir de aquel momento, una decisión directamente relacionada con lo ocurrido en Dallas y que marcaría el diseño de toda la flota oficial española durante la década siguiente. La amenaza ya no procedía únicamente de posibles conspiraciones internas dentro del propio régimen, sino también de un nuevo actor que empezaba a hacerse notar con fuerza creciente en el País Vasco, la organización terrorista ETA, fundada en 1959, que en aquellos años todavía no había cometido ningún atentado mortal, pero que ya empezaba a preocupar a los servicios de inteligencia del régimen. Sus primeras acciones armadas, todavía limitadas a sabotajes menores contra infraestructuras, no darían el salto a la violencia mortal hasta finales de esa misma década, marcando el inicio de una escalada que se prolongaría durante décadas. Aquella escalada en el blindaje de los vehículos oficiales, por completa y sofisticada que pareciera sobre el papel, resultaría insuficiente apenas 9 años después, cuando un atentado terrorista puso a prueba de la manera más brutal posible la seguridad de uno de los coches oficiales más importantes de todo el aparato del Estado español. La lección que debería haberse extraído de aquel episodio, sin embargo, tardaría todavía varios años en aplicarse de manera sistemática a toda la flota gubernamental española. Un retraso que resultaría decisivo cuando la amenaza terrorista alcanzó por fin, de la forma más trágica posible, al segundo hombre más poderoso del régimen. La mañana del 20 de diciembre de 1973, en la calle Claudio Coello de Madrid, un comando de la organización terrorista ETA detonó a distancia una carga explosiva colocada semanas antes en un túnel excavado bajo el asfalto, disfrazados de operarios de mantenimiento eléctrico. En el momento exacto de la explosión pasaba por encima el coche oficial del almirante Luis Carrero Blanco, presidente del gobierno desde apenas 6 meses antes y hombre de máxima confianza de Franco. Un Dodge, sin el apellido Dart que erróneamente se le atribuye en incontables textos posteriores. Modelo 3700 GT, de color negro con techo de vinilo. Matrícula 16416 del Parque Móvil Ministerial. Aquel modelo, fabricado íntegramente en la factoría que Chrysler tenía en Villaverde, Madrid, desde 1971. Incorporaba dirección asistida, frenos asistidos y aire acondicionado, aunque la caja de cambios automática no llegaría hasta 1973. El propio modelo había sido elegido coche del año en España poco antes del atentado.
Los vehículos con matrícula correlativa a la del coche de Carrero Blanco, todos ellos comenzando por 16.400, estaban destinados a ministros y altos cargos del gobierno de la época. En un principio, aquella unidad concreta, con el número 16.416, había sido pensada como segundo vehículo para el vicepresidente del gobierno, pero terminó asignada en exclusiva a la propia presidencia poco antes del atentado. Pero a pesar de estar destinado al uso del más alto cargo del gobierno, aquel Dodge concreto no llevaba ningún tipo de blindaje. La fabricante estadounidense se había encargado de difundir públicamente la idea de que la robustez estructural de su chasis bastaba por sí sola para garantizar la seguridad de sus ocupantes, un argumento que quedaría hecho pedazos aquella misma mañana. La explosión, provocada por una carga de dinamita de entre 100 y 150 kilogramos colocada bajo la calzada, elevó el coche, con Carrero Blanco, su chofer y un inspector de policía escolta en su interior, más de 20 metros por encima del asfalto, haciéndolo sobrevolar literalmente el edificio de 5 plantas de la iglesia de San Francisco de Borja, para caer finalmente sobre la terraza de un segundo piso al otro lado de la calle. Carrero Blanco sobrevivió inicialmente al impacto, pero falleció esa misma mañana en el hospital. Su chofer y el escolta que lo acompañaba murieron también como consecuencia del atentado. Existe además una teoría no confirmada oficialmente, según la cual a la carga de dinamita se habrían sumado varias granadas anticarro de origen norteamericano, robadas meses antes de la base aérea de Torrejón de Ardoz, lo que explicaría la fuerza descomunal de una explosión que sorprendió incluso a los propios investigadores de la época. Y aquí está la respuesta a la pregunta con la que empezamos este video. De los 10 coches de esta lista, ninguno terminó de una forma tan brutal ni tan pública como aquel Dodge, hoy conservado tal y como quedó tras la explosión en unas instalaciones del ejército a las afueras de Madrid, sin que se le haya pasado siquiera una mano de pintura desde entonces. El atentado, conocido después como Operación Ogro, privó a Franco de la persona que llevaba años preparada para sucederle al frente del gobierno y aceleró de manera decisiva el propio final del régimen, que apenas sobreviviría a su fundador menos de 2 años más. Escribid en los comentarios cuál de estos 10 coches os ha sorprendido más y sobre qué otro capítulo de la historia de España os gustaría el próximo vídeo. Y si esta historia os ha resultado interesante, dadle a me gusta, suscribiros al canal y activad la campanita. Quedan muchas más historias del motor y de la historia española por contar. De un hispano suiza blindado en un desfile de posguerra a un Dodge, convertido en chatarra por una bomba, pasando por 3 Rolls Royce que hoy transportan a la familia real y un utilitario humilde que el propio Franco inauguró con sus manos. Estos 10 coches cuentan, sin proponérselo, la historia entera de 36 años de régimen, sus alianzas cambiantes y su final abrupto. Si habéis llegado hasta aquí, contadnos en los comentarios cuál de estos 10 coches no conocíais antes de este vídeo. Y si el canal os ha gustado, suscribiros y activad la campanita, porque nos queda mucho más de la historia española sobre ruedas por contar. Hasta la próxima.